Confianza del mundo en Estados Unidos en la era Trump cae. Aranceles, incursiones bélicas y continuas amenazas generan múltiple rechazo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con destruir a toda la civilización iraní en un solo día. Una amenaza que dejó atónita a la comunidad internacional. Presidenta encargada Delcy Rodríguez convoca una gran peregrinación en Venezuela contra el bloqueo económico. La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció que el 1 de mayo se realizará un aumento salarial para los trabajadores, asegurando que será un incremento responsable y sostenible. Medias Blancas retiran el número de Ossi Guillén del equipo. Jinete venezolano hace historia en los Estados Unidos y el Mundial 2026 de fútbol, el más difícil de ganar en la historia. Y al cierre de esta edición, científicos rusos han desarrollado un ojo artificial capaz de moverse como si fuera uno real y funciona vía Bluetooth. Mientras la confianza y la credibilidad de los Estados Unidos cae a nivel mundial en la era Trump, en Venezuela su gobierno anuncia aumento salarial responsable y sostenible. Bienvenidos a las noticias. Melanie. Con este adelanto, comenzamos de inmediato. Según la última encuesta de Gallup publicada en abril de este año, la aprobación internacional a la gestión de los Estados Unidos cayó drásticamente a un 31%, 8 puntos menos que el año anterior. En contraste, su rival comercial China repuntó del 32% al 36%. Esta tendencia sugiere que el mundo percibe a China como un actor más predecible y positivo bajo el liderazgo sostenido de Xi Jinping, frente a la incertidumbre política de la actual gestión republicana. Estados Unidos registró caídas en 44 países durante el 2025, un año marcado por su política hostil en lo bélico y lo comercial y una diplomacia calificada como injerencista, especialmente en América Latina, y con amenazas a socios históricos como Canadá, Reino Unido y Dinamarca. En un hecho que ha dejado atónita a la comunidad internacional y que ya queda registrado para la historia, el presidente de un país amenazó públicamente con eliminar a toda una civilización en un solo día si no cumplían su ultimátum. El 7 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar la tensión internacional al escribir en su red social: "Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás". La advertencia se cumpliría si no se lograba un acuerdo con la nación persa y si el estrecho de Hormuz no era reabierto antes de las 8 de la noche de ese mismo día. Irán calificó la amenaza de irresponsable y alarmante. Incluso el Papa León XIV intervino, señalando que este tipo de declaraciones son inaceptables. Hoy el presidente de Estados Unidos, una vez más, ha utilizado lenguaje que no es solo profundamente irresponsable, sino también sumamente alarmante al declarar que, y cito, "toda una civilización morirá esta noche y nunca volverá". Fin de cita. Es lamentable y alarmante que a plena luz del día, con la mirada de toda la comunidad internacional, el presidente de Estados Unidos, de forma desvergonzada, emita amenazas de destruir toda infraestructura civil en Irán, incluyendo puentes, plantas energéticas, centros de procesado de energía, estableciendo un plazo y declarando abiertamente su intención de cometer crímenes de lesa humanidad. El senador Iván Cepeda advirtió en Colombia sobre un presunto intento de desprestigiar su campaña electoral mediante la filtración de un audio manipulado por un medio de comunicación privado. La denuncia apunta a un eje central: el intento de vincularlo con grupos armados al margen de la ley, expresó el 8 de abril Diego Pedraza de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia. Acotó que Cepeda es un dirigente identificado con la reconciliación y el diálogo. Sin embargo, desde sectores de la derecha buscan atribuirle responsabilidad por la violencia y la criminalidad asociada a grupos armados al margen de la ley. El analista sostuvo que lo acusan de recibir financiamiento
pero constituye una estrategia para dañar su imagen, ya que hoy por hoy es el máximo exponente de la izquierda y principal candidato a ganar las elecciones del 31 de mayo. Luego de un mes de combates y ataques intensos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 7 de abril que acordó suspender los bombardeos a Irán durante 2 semanas. Según la explicación que dio el líder republicano, el alto al fuego se produce debido a que Estados Unidos supuestamente habría cumplido e incluso superado todos sus objetivos militares en Irán. Además, indicó que están muy avanzados en un acuerdo definitivo para una paz a largo plazo con la nación persa. Israel también aceptó detener los ataques mientras continúan las conversaciones diplomáticas. Trump informó que recibió una propuesta de 10 puntos de Irán que considera una base viable sobre la que se puede negociar y aseguró que este periodo de 2 semanas permitirá cerrar y consumar el acuerdo. Desde el Consejo de Seguridad Nacional de Irán afirmaron que el país ha logrado una victoria histórica al obligar a Estados Unidos a aceptar su plan de 10 puntos. La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán también desata una creciente confrontación política en Washington, que incluye además un llamado a juicio político. Otros sectores más radicales piden aplicar la 25 enmienda de la Constitución para evaluar la capacidad del mandatario para gobernar. Solo el Congreso tiene el poder de declarar la guerra, no un presidente deshonesto ni sus secuaces, declaró la congresista Yasamin Ansari el 7 de abril. El senador Chris Murphy afirmó por su parte que los planes para atacar infraestructura civil constituyen claros crímenes de guerra y advirtió sobre la muerte de miles de civiles. Los llamados contra Trump y Hegseth van incluso más allá del Partido Demócrata e incluyen a republicanos y exmiembros del primer gobierno de Donald Trump. Oriente Medio volvió a estar en el centro de todas las miradas luego que Israel lanzara el mayor ataque coordinado contra el Líbano, argumentando que ese país no formaba parte de la tregua con Irán. La agresión, según el balance preliminar, es estremecedor. Más de 300 personas fallecidas y unos 1.150 heridos en un solo día. Todo ocurrió el 8 de abril. Apenas horas después de que se anunciara la tregua y de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien actuó como mediador en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, anunciara que el Líbano estaba incluido en ese alto al fuego de 2 semanas, porque formaba parte de las condiciones de Teherán. Pero tras los bombardeos masivos, tanto Israel como Estados Unidos dijeron que el Líbano no formaba parte del pacto. La ONU informó que Israel lanzó más de 100 ataques en menos de 10 minutos sin previo aviso. Desde Tel Aviv se justificó la operación señalando que los objetivos eran posiciones del movimiento libanés Hezbollah. Sin embargo, el gobierno del Líbano denunció que la agresión alcanzó zonas residenciales densamente pobladas, dejando víctimas civiles. Los equipos de rescate siguen trabajando entre los escombros, intentando encontrar sobrevivientes en medio de una devastación que ha vuelto a encender las alarmas internacionales. La oficina del representante comercial de Estados Unidos tiene ahora un nuevo objetivo en la mira. Se trata de Pix, un sistema brasileño que permite a los usuarios hacer y recibir pagos instantáneos a través de una clave de identificación. Un documento fechado el 6 de abril recoge la preocupación expresada por empresas estadounidenses frente al supuesto trato preferencial del Banco Central de Brasil hacia el Pix, lanzado en noviembre del 2020. Según ellas, esto podría perjudicar a proveedores internacionales de servicios electrónicos de pago, entiéndase el sistema mundial norteamericano SWIFT. Lanzado al mercado hace menos de 6 años, hoy más de 170 millones de personas han adoptado su uso en el país, superando al efectivo y las tarjetas. Las personas pueden hacer pagos o transferencias a nivel individual, a tiendas comerciales, bancos y hasta instituciones gubernamentales. El reclamo solo hizo que el gobierno brasilero ratifique su uso, acotando que ninguna presión va a lograr su cambio. Y por el atraso en el pago de los subsidios y el conflicto por el gasoil como consecuencia directa de la guerra en Oriente Medio, las empresas de transporte de Buenos Aires espaciaron sus servicios, provocando largas filas de usuarios.
Los costos no coinciden con el subsidio que se recibe, señaló Gonzalo Quirno, representante de los conductores, quien detalló que el 20% del funcionamiento de una unidad es combustible, el 50% el sueldo del conductor y el 30% restante mantenimiento operativo. La reducción en la frecuencia del transporte, dijo, responde a un reclamo de las cámaras empresariales con este gobierno por un aumento de los subsidios y los choferes no tenemos nada que ver con la medida. Alertó sobre las consecuencias laborales que podría traer una profundización del ajuste. Si se reducen los servicios hay menos puestos de trabajo. Todavía no está pasando, pero lo vemos con preocupación, cerró. Más de 64.000 niños palestinos han quedado huérfanos en la Franja de Gaza, según informó el Ministerio de Desarrollo Social palestino, que además advierte sobre un impacto humano sin precedentes. Los datos oficiales señalan que el número de menores huérfanos ha superado los 64.600, incluidos más de 55.000 niños que perdieron a uno o ambos padres desde octubre de 2023 debido a los bombardeos de Israel sobre el enclave. Esto ocurre en medio de condiciones humanitarias extremadamente difíciles, acompañada de desplazamientos, pérdida de viviendas, deterioro de servicios esenciales e interrupción de la educación y la atención médica. El ente ministerial señaló que los niños de Gaza están pagando el precio más alto de esta guerra, con más de 18.000 menores fallecidos, y alertó que más de 1 millón necesita apoyo psicosocial urgente, debido a los traumas repetidos, la pérdida de familiares y la exposición constante a escenas de violencia y destrucción. 2 sustancias químicas utilizadas para hacer el plástico mucho más flexible estarían vinculadas a casi 2 millones de nacimientos prematuros y la muerte de 74.000 recién nacidos en todo el mundo en el 2018, destaca un nuevo estudio. Se considera que un bebé es prematuro cuando nace antes de la semana 37 de gestación. Los 2 químicos mencionados son el falato de etilexilio y su derivado, el falato de disononilo. Esta es una clase peligrosa de sustancias químicas, dijo el doctor Leonardo Trasande, autor principal del estudio y profesor de pediatría en la Facultad de Medicina Grossman de la New York University. Estos datos respaldan aún más los esfuerzos para negociar un tratado sobre plásticos que limite las sustancias químicas preocupantes comúnmente utilizadas en estos materiales, afirmó. El juicio por corrupción contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reanudará este domingo 12 de abril. Según explicó un portavoz de los tribunales, la reactivación del proceso llega apenas horas después de que el país levantara el estado de emergencia impuesto durante la reciente guerra con Irán. De acuerdo con lo reseñado por el portal de Telesur, Netanyahu regresa a los tribunales para enfrentar acusaciones de soborno, fraude y violación de la confianza pública. Este proceso legal, que ha sufrido largos retrasos, vuelve a poner sobre la mesa las tensiones internas y la crisis de legitimidad que atraviesa la élite política israelí. OpenAI está desmantelando Sora, la aplicación de generación de video que lanzó con gran publicidad el año pasado y que marcaba un mayor impulso a herramientas creativas y también a redes sociales. OpenAI cierra la aplicación independiente para centrarse en otras prioridades, dijo la compañía el 24 de marzo. Sora, la primera aplicación independiente de OpenAI después de ChatGPT, llegó a la cima de la App Store del iPhone poco después de su lanzamiento en septiembre del 2025. Pero los titulares de derechos de autor rápidamente expresaron inquietudes sobre el uso de su propiedad intelectual y la imagen de las personas en la plataforma. Algunos críticos dijeron que la app contribuía a la desinformación y a la basura de inteligencia artificial. OpenAI está desviando gestiones de productos de consumo dispares hacia productos más orientados a clientes empresariales, informó previamente el Wall Street Journal. La aprobación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ubicó en un 70% en marzo, de acuerdo con una encuesta reciente del diario El Financiero. El sondeo revela además un aumento en la preocupación por la inseguridad, que fue señalada como el principal problema del país por el 79% de los encuestados,
un alza de 19 puntos en un mes. Rusia y Cuba firmaron un memorándum para desarrollar vacunas contra el cáncer. La firma se realizó el 1 de abril en San Petersburgo durante la 23ª reunión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana. Según la agencia de noticias RIA Novosti, el documento firmado define los principios y enfoques para trabajar en el desarrollo y la realización de ensayos preclínicos y clínicos de un fármaco innovador, así como su registro y su futura disponibilidad para los sistemas de salud de todo el mundo. Un fragmento de la escalera original de la emblemática Torre Eiffel saldrá a subasta el próximo mes. La sección número 1 de la escalera original, inaugurada en 1889, fue descartada tras la renovación de 1983 y reemplazada por ascensores. El 21 de mayo se la podrá adquirir. El precio ronda los $175.000. Francia anunció a finales de marzo que completó la sustitución de sus últimas reservas de oro que llevaban años guardadas en las bóvedas de la Reserva Federal de Estados Unidos. El proceso se hizo en 26 operaciones entre julio de 2025 y principios de 2026. En vez de trasladar las 129 toneladas de oro desde Nueva York a París, el Banco Central francés decidió venderlas y comprar la misma cantidad de lingotes en Europa, que cumplieran con los estándares vigentes en el mercado europeo. Actualmente Francia acumula unas 2.437 toneladas de oro. El soldado australiano vivo con más condecoraciones fue arrestado el 7 de abril y será acusado de 5 cargos de crímenes de guerra relacionados con el homicidio de civiles desarmados mientras se encontraba en Afganistán. Ben Robert Smith, de 47 años, exmiembro de las fuerzas de defensa de su país, fue arrestado en el aeropuerto de Sydney. La inteligencia rusa reveló el 8 de abril que la Unión Europea estaría buscando crear armas nucleares en secreto. Según sus informes, en los cuarteles generales del bloque se elaboró discretamente un plan para desarrollar su propio armamento nuclear. Para la inteligencia rusa, la dirección de la Unión Europea ha tocado fondo en cuanto a la locura al iniciar estos estudios. En Chile, el gobierno de José Antonio Kast revocó el decreto que ordenaba la expropiación de la ex colonia Dignidad para levantar un memorial de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Fundada en 1961 por el enfermero nazi Paul Schaeffer, sirvió como centro de detención, tortura y desaparición de opositores políticos. El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, fue elegido el 7 de abril por la Asamblea Nacional como nuevo presidente del país para el periodo 2026-2031. Los 495 legisladores presentes respaldaron su designación. Lam ya había ocupado la jefatura del Estado entre mayo y octubre de 2024 y ahora regresa al cargo con una agenda que, según destacó en su discurso, pasa por fortalecer las instituciones y mejorar la gobernanza. El gobierno de Bolivia salió el 7 de abril a frenar los rumores sobre una posible devaluación y defendió la política cambiaria como parte de un proceso de unificación del mercado en medio de crecientes críticas desde la oposición y sectores económicos. El tipo de cambio oficial se mantiene en 6.96 bolivianos por dólar desde el 2011, aunque los pagos de tarjetas en el exterior ya se cotizan a 9 bolivianos por dólar. Este domingo, 12 de abril, se realizarán las elecciones generales en Perú para elegir a un nuevo presidente y renovar el Congreso. Muchos las consideran las elecciones más complejas en la historia del país, ya que los peruanos deberán escoger entre 35 candidatos presidenciales, mientras unos 10.000 aspirantes compiten por 195 escaños en el Parlamento. Más de 27 millones de electores decidirán quién asumirá el mando en medio de una crisis política prolongada que ya suma 8 presidentes en una sola década. La explosión de un carro cisterna el 6 de abril debajo del Puente de las Américas en Panamá, cerca de instalaciones vinculadas al almacenamiento de combustible, obligó al cierre temporal de la vía mientras equipos de emergencia trabajaban para controlar las llamas. De acuerdo con medios, se reportó una persona muerta y 3 bomberos heridos con quemaduras de segundo grado. Delcy Rodríguez realizó su primer viaje internacional como presidenta encargada de Venezuela al arribar a Granada para una visita oficial de Estado.
La mandataria encargada aterrizó el 9 de abril en la capital granadina y desde el primer minuto la visita tuvo todo el protocolo de una investidura: honores, recibimiento formal y una agenda cargada de encuentros. El primero con la gobernadora general de Granada, Cécile Lagrange, una reunión que, según la información oficial, reafirma el respeto mutuo y la cooperación que ambos países mantienen desde hace años. Como parte de su agenda de trabajo en el país caribeño, también visitó la sede del Parlamento, donde sostuvo un encuentro con el primer ministro Dickon Mitchell, con quien revisó proyectos conjuntos para seguir fortaleciendo esa relación bilateral que ambos gobiernos destacan como estratégica. Como usted lo señaló, es mi primer viaje internacional y me siento realmente honrada de ser recibida por usted, por su equipo y por el pueblo de Granada. Hemos reactualizado la hoja de ruta. Me contenta mucho que podamos afianzar áreas de cooperación en educación que abarque materia de energía, de las ciencias, de los hidrocarburos, materias económicas. La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, convocó a todos los sectores a participar en una peregrinación que recorrerá el país como señal de lucha en contra de las sanciones y el bloqueo económico. Dicha peregrinación iniciará el 19 de abril, abarcará toda Venezuela y llegará a Caracas el 1 de mayo, expresó Rodríguez durante un mensaje a la nación el 8 de abril. La presidenta hizo un llamado a sumarse a esta iniciativa a los sectores económicos, industriales, pequeñas y medianas empresas, emprendimientos, estudiantes, mujeres y afrodescendientes, entre otros. En reiteradas ocasiones, Rodríguez ha llamado al levantamiento del bloqueo económico contra Caracas, impuesto principalmente por Estados Unidos, con el fin de que el país pueda avanzar en un proceso de mejoras sociales. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que el 1 de mayo se realizará un aumento salarial para los trabajadores, asegurando que será un ajuste responsable y sostenible. Anuncio que el 1 de mayo haremos un incremento y ese incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable. Y igualmente, en el futuro próximo, conforme tengamos y Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino. La presidenta encargada también anunció otras medidas orientadas al desarrollo económico, social e institucional del país. Entre ellas, la instalación de una comisión que abarca la constituyente laboral y de seguridad social con participación del Estado, sector privado, trabajadores y pensionados. Se crea una comisión para definir cuáles activos del Estado son estratégicos. Allí participarán el Estado, sector privado y poder popular. Se instalará el Consejo Nacional de Economía Productiva para recibir propuestas tributarias y avanzar hacia un modelo más eficiente y competitivo. El presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, general de brigada Reidy José Zambrano, advirtió el 8 de abril que la zona de convergencia intertropical se mantendrá como factor determinante del clima en Venezuela. Que Venezuela no tiene estaciones. Nosotros estamos en la región tropical y presentamos solamente 2 periodos. Un periodo seco que inició en noviembre y finaliza en marzo, y progresivamente inicia el periodo lluvioso a partir del 1 de abril de manera estadística, con el posicionamiento de la zona de convergencia intertropical, que es el principal fenómeno meteorológico para nuestro país. Progresivamente se va posicionando en nuestro país por el sur y va avanzando y va ingresando el periodo sur, Estado Bolívar, es Amazonas, correcto, estamos hablando Esequibo. del sur de nuestra Guayana Esequiba, de Amazonas, de Apure, Barinas, Táchira. Y así progresivamente va ascendiendo la latitud. Una efeméride astronómica se produce el 20, que es el equinoccio de primavera. Y progresivamente, un día después, comienza esa incidencia de los rayos perpendiculares sobre nuestro país. Generalmente los máximos son de 39, 40. Ahí está oscilando la temperatura, y por supuesto dependiendo de los estados, ¿no? Hay estados en los cuales se presenta mayores temperaturas.
El gobierno de Venezuela anunció un plan para optimizar los servicios públicos en al menos 30 hospitales nacionales. De ellos, 9 fueron priorizados en la ciudad de Caracas, La Guaira y Miranda como parte de un avance progresivo que se extenderá hacia todos los estados del país. Estamos hablando de impermeabilización de techo, de suministro de agua potable, de suministro de energía eléctrica, de reparación de ascensores. Ya se empezaron la evaluación de 3 principales hospitales de Caracas, la Maternidad Concepción Palacio, el Hospital de Niños de Caracas y el Hospital Domingo Luciani del Llanito, que es del Seguro Social. El 96% de las transacciones comerciales en Venezuela se realizan por vías digitales. Esto según estimaciones del sector de comercio electrónico en un contexto de creciente adopción de este tipo de pagos. El dato fue expuesto el 7 de abril por el director de la Cámara Nacional de Comercio Electrónico, Eliazar Colmenares, quien ante medios atribuyó esta tendencia a la expansión del comercio en plataformas y al cambio en los hábitos de consumo. De acuerdo con el vocero, el uso de herramientas como el pago móvil ha ganado terreno en los últimos años con más de 6.000 operaciones por minuto registradas en el 2025 y una participación relevante dentro del total de transacciones. Colmenares señaló que el efectivo representa una porción reducida de la actividad económica. Según sus estimaciones, este segmento moviliza a cientos de miles de trabajadores y genera miles de millones de dólares anuales en operaciones en paralelo al auge de plataformas tecnológicas. El doctor Larry de Boe Márquez fue nombrado como fiscal general de Venezuela el 9 de abril por la Asamblea Nacional. Daboe tiene un amplio historial académico y profesional con especial trayectoria en derechos humanos. En la misma sesión, la abogada Egle González Lobato resultó electa como defensora del pueblo. González Lobato es especialista en Derecho Administrativo y doctora en Ciencias con mención en Derecho. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad en segunda discusión la nueva Ley Orgánica de Minas el 9 de abril. La ley sancionada permite al Estado y a empresas privadas, mixtas o independientes, operar con autorización estatal. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó un balance comparativo de la ley de amnistía venezolana frente a procesos similares en otros países. La ley de amnistía de Sudáfrica se llevó 7 años y dio beneficio a 782 personas, apenas el 12% de los que solicitaron el perdón. La ley de amnistía de España, año 2024, todavía no ha culminado. Amnistía de Venezuela, mes y medio. Más de 8.000 beneficiados. Con una masiva marcha, el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, celebró en Caracas y otras ciudades del país el pasado 9 de abril los 20 años de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Durante el recorrido se destacó el significado del poder comunal que dio paso a las consultas y aplicación de los proyectos populares. Más de 1.700.000 uniformes y morrales hechos en Venezuela han sido entregados en escuelas y liceos del país durante este año escolar. Así lo informó el 6 de abril el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, mediante redes sociales. El funcionario destacó que, con el apoyo de los sectores productivos, seguirán garantizando esta dotación en todos los rincones del país. El 6 de abril, el canciller de la República, Iván Gil, calificó como extraña la intención del presidente de Chile, José Antonio Kast, de restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, debido a que cada una de sus declaraciones son o constituyen un ataque contra el país. Gil consideró que sus políticas no buscan una solución diplomática efectiva, sino que responden a una estrategia dirigida a un público extremista. Más de 13.5 millones de personas se movilizaron en Venezuela durante el asueto de Semana Santa. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, precisó el 6 de abril que la movilización aumentó 10.51% respecto al año pasado. Falcón fue la entidad más visitada, seguida por La Guaira y Miranda. Además, las transacciones electrónicas se incrementaron 175% con relación a 2025. Un reciente estudio de la encuestadora Interlace reveló que el 81% de la población venezolana prefiere que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, resuelva los problemas económicos del país.
El sondeo realizado el pasado mes de marzo detalla que solo un 12% de los encuestados prefiere que se instale un gobierno de oposición, mientras que un 7% no sabe o no responde. La recaudación tributaria registró un incremento cercano al 28% durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. El dato suministrado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante el balance del operativo de Semana Santa constituye a su criterio un indicador del dinamismo en los ingresos fiscales del país. Medias Blancas retiran el número de Ozzy Guillén del equipo. Jinete venezolano hace historia en los Estados Unidos y el Mundial 2026 de fútbol será el más difícil de ganar en toda la historia. Los Medias Blancas de Chicago anunciaron el 3 de abril que retirarán el número 13 del venezolano Osvaldo Ozzy Guillén el 8 de agosto antes del juego contra los Guardianes de Cleveland. Guillén vistió el uniforme de los Medias Blancas entre 1985 y 1997. Como manager entre 2014 y 2011, conquistó la Serie Mundial de 2005 rompiendo una sequía de 88 años sin títulos. En el deporte de los Reyes, el jockey venezolano Sonny León se consolidó como el profesional más valioso del ciclo en la pista del Tampa Bay Downs, elevando su registro personal a 59 triunfos en la actual temporada. Con esto, León alcanzó la cifra histórica de 1098 triunfos en los Estados Unidos. La próxima Copa Mundial de Fútbol a efectuarse en Canadá, Estados Unidos y México será sin duda la más difícil de ganar en la historia del rey de los deportes. Con un formato nuevo, con más equipos, un mayor número de partidos, desplazamientos largos y un mayor desgaste físico, quien obtenga el ansiado título será, a no dudarlo, un auténtico campeón. En Rusia, un equipo de científicos ha desarrollado un prototipo de ojo artificial capaz de moverse como si fuera uno real y funciona vía Bluetooth. Roman Antonov, jefe de proyecto e ingeniero de la Facultad de Medición de la Información y Sistemas Biotécnicos de la Universidad Electrónica de San Petersburgo, explicó a la agencia RIA Novosti que el kit de desarrollo incluye la prótesis ocular con un microaccionador integrado y unas gafas con una minicámara instalada en la montura. Esa cámara registra los movimientos del ojo sano, transmite los datos a la prótesis y el microaccionador recibe la señal para ponerla en movimiento. El especialista detalló que la transferencia de datos se realiza mediante Bluetooth, igual que unos auriculares inalámbricos. La prótesis puede funcionar 24 horas sin necesidad de recarga y su vida útil estimada es de 3 a 5 años. Está fabricada con un material polimérico biocompatible, resistente a la humedad y a los cambios de temperatura. Además, es muy ligera y cómoda de llevar, lo que la convierte en una opción prometedora para mejorar la calidad de vida de futuros pacientes. Cada 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson. Esto con el fin de concienciar a la población acerca de esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en el mundo. Se trata de un deterioro del sistema nervioso que se caracteriza por causar severos daños neurológicos, generando alteraciones en el control y coordinación de los movimientos del cuerpo, así como rigidez muscular. En el campo de la investigación, Melanie y amigos se siguen estudiando las causas del Parkinson y no se pierde la esperanza de que en un futuro no muy lejano se halle la cura para esta enfermedad. Así despedimos esta dinámica global. Nos vemos en una próxima edición.